Muy buenos días. Otra semana más que estamos todavía de cuarentena, pero nada impide que en el nombre del Señor podamos juntarnos, reunirnos en un mismo espíritu. Aunque nuestros cuerpos están lejos, en el amor del Señor podemos estar unidos. Amén. Y les cuento que hemos pasado una semana muy difícil. Hemos vivido duelo, que duele mucho en el corazón, como familia, como iglesia, enfermedades, sustos, pero el Señor no ha dejado de estar a nuestro lado y hoy podemos decir, como exclama en la Biblia, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna y más que nunca necesitamos oírla. Es por eso que en esta mañana vamos a acercarnos a la palabra de Dios y hoy le toca a Aiko bendecirnos y compartir la palabra. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y que esta palabra nos llene nuevamente de esperanza. Muchas gracias. Con fe en nuestro corazón, con mucho respeto, vamos a meditar juntos en la palabra de Dios. Saben ustedes, ya me habrán visto en algún otro video, que yo soy docente de japonés. Tengo el privilegio de poder estar trabajando en una institución de educación y enseñanza de idioma japonés en diferentes niveles, y en estos días estoy, acá me están aguantando, que estoy siempre hablándole a alguna pantalla, dando las clases online. Y me gusta mucho pensar en las palabras, tratar de hacerlo de la manera como inventar historias por ahí cuando hay cosas más difíciles como vocabulario y escritura del japonés. Una de las cosas, o una de las palabras en las que estuve reflexionando en esta semana es acerca del temor. Con esto del virus y el dengue y la situación económica, ¿cuántas preocupaciones? ¿Cuántas cosas hacen que sintamos temor? Y me puse a pensar un poco en esta palabra y en cómo se escribe en japonés la palabra temor, que se dice osore. Así que se los quiero presentar un poquito. Este es el modo clase en el que suelo encontrarme. Bien, la palabra entonces que les decía, en el que estuve pensando en estos días, es osore, que es como se dice, temor. Y en japonés, cuando pensamos en las palabras, también pensamos en cómo se escribe, y en este caso miramos el kanji, que es el ideograma, es una letra, lo que muchos conocen como dibujo, que representa una idea, tiene un significado, no es simplemente un sonido. Y la letra que en este caso representa el temor es esto. Vamos a ver cómo está construido, qué representa, además del temor, esta letra. Esta es la letra que representa el temor, osore. También se puede leer como kyofu, para aquellos que son estudiantes de japonés. Bien, este kanji, este ideograma está formado por tres partes. Una es la de la herramienta, una herramienta que es muy pequeña pero muy poderosa. Se utiliza para limar o perforar la madera, nomi. La otra es una mano al desnudo, ¿sí? Es una mano abierta al desnudo, sin ninguna herramienta, sin ninguna arma. Y la parte de abajo, kokoro, representa el corazón. Entonces lo que dice es que el temor es un sentimiento, es una sensación que parece que te perforara el corazón y te dejara al desnudo. La palabra temor aparece muchas veces en la palabra de Dios, en la Biblia. ¿Qué cosas les hace pensar a ustedes cuando escuchan la palabra temor? ¿Qué imagen les viene en la mente? Si buscaran en Google, en la parte de imágenes, la palabra temor, ¿qué tipo de dibujos aparece? ¿Qué te parece, pastora? No sé, según las edades yo creo que son cada vez más feos los dibujos. Generalmente es este sentimiento, hablábamos de dejar el corazón al desnudo, no es una sensación que nos guste.
Pero en la palabra de Dios encontramos dos tipos de temores. Un temor que es bueno, que es sano, y otro temor que no lo es. Y hay un pasaje breve en el que encontramos estos dos temores. Está en Lucas capítulo 8, versos 22 al 25. Le voy a pedir a la pastora que lo pueda leer en la versión Nueva Internacional. Dice la palabra de Dios en Lucas 8, desde el versículo 22. Vamos a leer. Un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado del lago, les dijo. Así que partieron, y mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a hundirse y corrían gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. ¿Dónde está la fe de ustedes?, le dijo a sus discípulos. Con temor y asombro, ellos se decían unos a otros: ¿quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedece? Aquí vemos que los discípulos, ante una situación totalmente comprensible, porque estaban en una barca y se vino una tormenta y decían: Maestro, nos ahogamos, sintieron muchísimo temor. Tenían miedo ellos porque el barco se iba a hundir. El Señor muchas veces en la palabra de Dios nos invita a no tener temor, a no tener miedo. Salmo 23, tan conocido: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, dice el Salmo 23. Amén. Dios está con nosotros, así Amén. que se puede venir una tormenta enorme, tormenta de enfermedades, tormenta de noticias desagradables, de noticias amenazantes, temor de que se nos hunda la economía, temor de que se nos hunde la familia. ¿Cuántas cosas? Temor comprensible, digo yo, porque la verdad que no podría decir: ay, si Jesús estaba ahí, ¿cómo van a tener miedo? Si yo estuviera en la barca, también tendría temor. Pero tener un encuentro con Jesús hizo que ese temor del malo, del que no nos hace bien, del que nos paraliza, se convierta en un temor bueno. Pastora, de nuevo le voy a pedir que me lea el versículo 25. ¿Dónde está la fe de ustedes?, les dijo a sus discípulos. Con temor y asombro, ellos se decían unos a otros: ¿quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedece? No era ya el mismo temor que sentían al ver la tormenta, no avecinarse, al verse ellos en medio de la tormenta. Era un temor diferente, un temor reverente, un temor que les permitió ver, o al menos preguntarse: ¿quién es este que puede calmar todas nuestras tormentas? Un encuentro real con Jesús hace que ya no tengas ese temor que te hace mal, ese temor que te paraliza, ese temor que no te deja siquiera pensar en qué paso seguir. Ellos, los discípulos, eran pescadores, eran navegantes, eran profesionales, seguramente tenían herramientas. Sí, estaban en su hábitat. Claro, aún en su tokuigoto, no me sale en castellano, en lo que ellos eran hábiles, sentían que no sabían qué hacer. Fue un encuentro con Jesús. Les permitió ver realmente lo importante. Tuvieron este temor que sí, que les hacía bien, que les permitía salir de esa situación de angustia. Aiko nos enseñaba cosas preciosas y nos invitaba de pasar de un temor a otro. El temor que desnuda nuestro corazón y saca lo feo, y el otro temor, el que nos permite abrir nuestro corazón. Y se va a ver todo lo de adentro. Pero cuando ese temor es reconocer a Dios y dejarlo obrar. Temor a Dios es permitirle que frente a ese corazón que está desnudo, Él pueda obrar. Y en esta mañana vamos a orar
Y te invito a que le digas, te dejo obrar, Dios. Tengo temor de Dios. Es decir, acá está mi corazón abierto para que Dios poderoso obre y cambie las cosas para bien, a calma, a belleza, a un paisaje como fue el de tranquilidad en el mar, en este lago, así sea sobre tu vida, tu familia y todas las cosas. Oramos al Señor. Obra, Señor, en esta mañana con temor reverente, buen temor. Reconocemos que lo mejor que le puede pasar a nuestro corazón desnudo y abierto sea que el Dios poderoso obre milagro de salvación, de calma, de restauración, de liberación. Señor, mi corazón te necesita. Así como diste la orden sobre ese mar, esa agua, ese lago tan embravecido, da la orden de equilibrio, de paz, de sosiego, de abundancia en medio de la escasez. Da la orden en esta mañana, porque mi vida lo necesita, la vida de los que me rodean, nuestro país está necesitando que aquellos que te temen abran su corazón a ti y te dejen obrar. Gracias por todo lo aprendido en esta mañana y que frente a la situación de cada día de esta semana tengamos la fuerza, la capacidad de elegir el buen temor, amén, el temor a Dios. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Dios te bendiga en esta semana y recordá que podés transmitirle este mensaje a tus amigos, a tus familiares, que cada vez sea menos del temor malo, que sea un temor que te haga bien, que sane tu corazón. Compartamos buena noticia.